Epidemia de la peste negra. Entre todas, hay una que destaca por ser la más letal de la historia, con unas cifras estimadas de más de 200 millones de fallecimientos, la conocida como peste negra. Pero dime, ¿cómo pudo esta enfermedad acabar con tanta gente? ¿Qué es lo que causaba y por qué fue tan letal? ¿Podría haber una peste negra a día de hoy? Bueno, imaginemos por un momento que vivimos en la Europa en el siglo XVIII y nos hemos puesto enfermos. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde vamos? Pues ellos tenían dos opciones, dependiendo básicamente de esto. Si somos ricos, podremos contratar a un médico que venga a nuestra casa y trate de curarnos. En aquel momento, la medicina y la magia estaban muy relacionadas, por eso la mayoría de los tratamientos se basaba en las piedras, talismanes, amuletos, hierbas y elementos de animales. Por lo tanto, el médico se plantaba allí, delante de nosotros, y nos hacía una especie de ritual que duraba uno o varios días, en el que podía untarnos con ungüentos o darnos infusiones y licores. Si nos curábamos, era gracias a él, y si no, pues echaba la culpa a otro, por ejemplo, una fuerza maligna que había impedido la curación. ¿Qué pasaba si éramos pobres? ¿Qué era lo más habitual en la Edad Media? Pues lo más probable que acudiésemos a un convento o monasterio, donde sí había hueco. Los monjes tratarían de cuidarnos utilizando especialmente tratamientos a base de plantas. Por cierto, estos tratamientos que utilizaban los monjas, según algunos registros de la época, que podríamos encontrarlos en cualquier cocina. Algunos ejemplos son el azúcar, jengibre, anís, nuez moscado o azafrán. Estamos hablando de la Edad Media y por desgracia, en aquella época se conocía más bien poco sobre cómo se transmitían las enfermedades. El resultado es que cada poco tiempo ocurría una plaga o peste, es decir, enfermedades que atacaban a mucha gente. Estas plagas podían ser de sarampión, viruela, gripe o cualquier otra enfermedad. Ahora bien, en el año 1347 comienza la epidemia más letal de la historia, la muerte negra. A partir de este año, muchas personas comenzaron a desarrollar unos bultos negros en las axilas y las ingles. Tras estos primeros síntomas, la aparición de llagas negras por todo el cuerpo, seguidos por una fiebre muy intensa y dolor en las articulaciones. A los 3 días, hasta el 75% de las personas que habían experimentado los síntomas morían. Nadie sabía qué hacer. Las ciudades entraron en caos, se limitaron accesos y no, si alguien mostraba los bultos, se le aislaba inmediatamente. Aún así, en apenas 5 años murieron entre 25 y 30 millones de personas, uno de cada 3 habitantes, uno de cada 3. O sea, era inevitable que perdieras familiares, amigos o conocidos. Y claro que en aquella época no se sabía nada sobre su transmisión o sobre por qué aparecieron en cada vez más ciudades. Los estudiosos de la época creían que se trataba de una pestilencia, es decir, un mal olor o un aire contaminado, que entra al cuerpo y que se acababa causando estos síntomas. Por eso, para evitar este aire, se aconsejaban llevar contigo sustancias dulces o amargas como flores, vinagres o incensios. En cuanto se detectaban casos, muchas de las personas huían de las ciudades presas del pánico, llevando consigo la enfermedad a las siguientes ciudades. Así, la peste negra se extendió rápidamente por todo el territorio, pero la letalidad de la peste no fue únicamente por la enfermedad. La peste negra llegó en un momento especialmente malo para la humanidad. A partir del año 1300 comenzó lo que se denominaría como la Pequeña Edad de Hielo, una época fría que afectó mucho el rendimiento de las cosechas y el acceso al alimento. Además, Europa estaba sumida en la guerra de los 100 años, una guerra que minaba los recursos de dos países más poderosos de las épocas, Francia e Inglaterra. Por tanto, la población debilitada, una enfermedad que se transmitía rápidamente y con una alta mortalidad, como fue la gota que comó el vaso. Entre todo este caos apareció la figura del médico de la peste.
un médico que se especializaría en tratar con enfermos de la peste negra. Muchas veces no eran médicos como tal, sino que se encargaban más bien de llevar las cuentas de los muertos de la ciudad o de acompañar a los enfermos durante sus últimos días. Ahora bien, si te ha venido a la cabeza la imagen de esta disfraz con un pico, siento decirte que no, que en el siglo XVIII no hay constancia de que se utilicen este tipo de indumentarias. Es cierto que existieron y fueron utilizados por médicos de la peste, pero no el brote del que estamos hablando en este video, sino brotes que ocurrieron mucho más adelante. La primera vez que aparecen mencionados en el siglo XVII, concretamente en el año 1619, por el médico francés Charles Delorme, quien dijo haber creado un traje para proteger de la peste hecho con cuero de cabra. A veces dentro del pico llevaba sustancias olorosas, por lo que hemos comentado antes de que creía que la peste era una pesticilia o un aire contaminado. En la actualidad, sabemos que esta enfermedad está causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, que fue identificada por primera vez en 1894, o sea, bastantes años atrás, por Alexander Yersin, que le da el nombre. También sabemos que el principal reservorio de esta bacteria son las pulgas, es decir, la bacteria crece dentro de las pulgas y a su vez viajan sobre las ratas, ratones, ardillas y otros roedores. ¿Y cómo pasa a los humanos? Pues la Yersinia pestis puede acceder al cuerpo humano a través de vías distintas, a lo que nos da los dos tipos de pestes que existen. La llamada peste bubónica se transmite a través de las pulgas, o sea, te tiene que picar una pulga infectada que pase la bacteria, por lo que sería una transmisión de pulga a humano. ¿Y cómo logra esta bacteria resistir nuestras defensas? Cuando la bacteria ingresa a nuestro cuerpo, las primeras células que van a acudir en nuestra defensa serán los neutrófilos o macrófagos. En función del lugar de la infección, estas células inmunitarias están especializadas a afectar a los microorganismos, es decir, literalmente en engullirlos para destruirlos en su interior. El problema es que la Yersinia pestis es capaz de sobrevivir en el interior de estas células inmunitarias y reproducirse ahí dentro, como un maldito parásito. Y claro, la célula inmunitaria que no sabe que tiene esa bacteria ahí dentro va a ir desplazándose de aquí para allá en el cuerpo, traspasando a la Yersinia pestis en su interior. Entonces, toda esta etapa en la que la bacteria va escapando del sistema inmunitario y campando a sus anchas por el cuerpo de la fase preinflamatoria, pero a partir de aquí es cuando todo se complica. Cuando la bacteria se extiende por el cuerpo, pasamos a la siguiente fase, la fase inflamatoria. Aquí sí que se va a desencadenar una respuesta inmunitaria tan fuerte que la fiebre va a subir de golpe y porrazo 39-41 grados centígrados, lo que puede provocar delirios y confusión. Además, en el caso de la peste bubónica, en esta etapa vamos a ver uno de los rasgos más característicos de la enfermedad, los llamados bubones, que no son más que los ganglios linfáticos que se han inflamado y están muy sensibles al tacto. Si en este punto no se recibe tratamiento, es probable que se produzca la muerte en unos 3 a 5 días a causa de una septicemia. La peste negra ya es cosa del pasado, ¿o no? Algo que no mucha gente sabe es que el día de hoy todavía existen brotes de la peste negra. Actualmente, estas bacterias se encuentran en regiones de América, Asia y África. Por ejemplo, en los años 50 se consiguió mantener bastante a raya la enfermedad gracias al uso de insecticidas y antibióticos, entre otras cosas. Pero a partir de la década de los 90 volvieron a aumentar los casos de esta enfermedad. Así, según las autoridades sanitarias, gracias a los antibióticos que a día de hoy todavía funcionan y a las medidas de prevención como las mascarillas desechables, un posible ataque bioterrorista con peste neumónica podría controlarse relativamente rápido.
Por resumen, la peste negra es una enfermedad que dejó huella en la Edad Media con la epidemia de Europa. Pero ¿cómo ves? ¿Todavía existe en la actualidad? Gracias a la medicina moderna, no supone tanto peligro como en la antigüedad, pero aún así hay ciertos retos que se nos van planteando y que necesitamos resolver tarde o temprano. Espero que te haya gustado este video, que lo hayas encontrado interesante y educativo.